vámonos rápido a hablar de la posesión presidencial porque se va a trasladar o se quiere trasladar a Cali. La bancada del Pacto Histórico anuncia que no asistirá y que se declaran en desobediencia civil, pero ya está listo el debate para que entre hoy y mañana se apruebe ese traslado de la posesión de Abelardo de la Espriella a esa ciudad, la capital del Valle del Cauca. Hablemos de eso en Escuchamos pero no juzgamos. Y lo hacemos así rápido porque sabemos que está de afán, porque ya va a entrar a la plenaria justamente del Congreso de la República, de la Cámara de Representantes, la representante de Salvación Nacional, Carol Borda, quien se conecta hasta ahora con nosotros aquí en De Frente y quien nos va a contar sobre esta propuesta para trasladar la posesión presidencial a Cali. Representante, buenos días, ¿cómo está? Hola Paola, buenos días. Hola a tu compañera y a todo el programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, está ya listo el debate. Se espera que se apruebe entre hoy o mañana esta propuesta. Hablemos de eso, cómo será, en qué consiste y bueno, de los detalles de ese traslado a Cali. Bueno, la propuesta es todo lo que ustedes ya han escuchado por parte de los medios de comunicación, las alocuciones presidenciales del presidente electo Abelardo de la Espriella. La intención es llevar la posesión al territorio en un inicio en una guarnición militar para hacer homenaje no solamente a un espíritu de descentralización, sino también a las fuerzas públicas. Lo iniciamos en el Cauca, era la expectativa, pero debido a las condiciones del territorio respecto a un volcán que está en actividad, no hay condiciones de seguridad para el aterrizaje o sencillamente el aeropuerto tiene una actividad intermitente, lo que hace que pues, no se pueda garantizar la asistencia de todos los congresistas y por esa razón el lugar que definió el presidente para hacer su posición presidencial va a ser en la ciudad de Cali y es lo que hoy vamos a debatir en la Cámara de Representantes y si no estoy mal también el Senado va a tener esa discusión hoy. Representante, ¿por qué desistir de hacerlo en una guarnición militar? Pues sabemos las razones de que no se haga en el Cauca, pero ¿por qué ya no insistir en que sea en una guarnición militar? Mm, Creo que viene más de la autonomía del Congreso, una discusión que hay detrás de si hacerla en una guarnición militar o no. Por supuesto, como congresista, pienso que lo mejor es una guarnición militar. Específicamente en el caso del Cauca, también entendiendo que es un territorio donde la inseguridad y la violencia ha tocado de manera tan fuerte, creo que era importante hacerlo en una guarnición militar, pero también por poder honrar a la fuerza pública que ha sido tan maltratada, no solamente en estos últimos 4 años, sino desde hace mucho tiempo y la necesidad de volver a exaltar esa labor que ejercen desde la fuerza pública. Sin embargo, en Senado, si se han enterado de la discusión, siempre se mencionó mucho, no lo hagamos en una guarnición militar, el presidente tiene que posicionarse ante los civiles, ante la autoridad civil, más que todo. Es una discusión que hay de fondo, yo personalmente no la comparto, yo no creo que posesionarse en una guarnición militar implique posesionarse, sino todo lo contrario, es más bien la fuerza pública resguardando ese espacio democrático ante un presidente que fue elegido democráticamente y ante la autoridad civil. Creo que es lo que representa y un que ustedes ya saben, los símbolos en la patria milagros sortantes y esa es la intención. Pero en últimas, el Congreso de la República decidiendo en un lugar de una guarnición militar, no pasa nada. Personalmente creo que lo que importa es hacer ese trabajo de ir al territorio, que en todo caso el presidente va a hacer su homenaje en una guarnición militar una vez sea finalizada la posesión. Sí, representante, justamente quisiera saber, pues si ya entonces esta propuesta incluye detalles del lugar. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ayer propuso que se hiciera en la plaza o el Parque Caicedo, si no estoy mal. ¿Esto podría darse ahí o qué falta para definir el lugar exacto y digamos como la logística de todo este evento? Digamos que lo que nos corresponde como Congreso es poder definir una sesión externa al Capitolio Nacional y por eso lo vamos a dejar de manera amplia, que sea solamente en la ciudad de Cali. Ya los detalles logísticos de organización
solamente al presidente de la República, seguramente a Valery Laforí, que también está encargada de toda esta gestión con las regiones, y serán ellos quienes determinan. Lo importante, nuestra prioridad hoy es que se apruebe la proposición de sesionar en la ciudad de Cali para poder avanzar con toda la responsabilidad y con todos los asuntos logísticos por parte del presidente electo. Representante, otro de los temas que ha sido más debatido es el tema del presupuesto. No sé si ustedes tienen claridad al respecto, porque, pues claro, el gobierno entrante llega con una política de austeridad, pero desde otros sectores señalan que, por ejemplo, el traslado de los congresistas y demás implicaría que esta posesión presidencial costaría más que otras y no sería tan austera. Hay que recordar que el traslado de los congresistas no es algo nuevo, es algo que en el Congreso de la República se hace casi que semana a semana. Los congresistas tienen garantizada su traslado a las regiones, tanto en Senado como en Cámara de Representantes, especialmente los representantes que son de región. Entonces ya existe un rubro por parte del Congreso de la República y de otras entidades que cubren ese gasto independientemente de la posesión o no. Pero también es muy importante, yo les recomiendo revisar el análisis de Daniel Briceño, donde se dio cuenta que el gasto de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella no excedería los gastos que hubo en la posesión presidencial del gobierno de Gustavo Petro. Pero no solamente eso, genera un poquito de ruido porque estamos hablando de la posesión presidencial en un contexto en el que quienes son más críticos con el gasto público de este proceso democrático son precisamente quienes han acompañado a un gobierno que ha generado un desfalco de billones con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Miren, yo les digo, lo que se va a gastar en la posesión presidencial es el 0,0004% de lo que realmente representa este desfalco o este derroche. Estamos hablando de la posesión presidencial de un nuevo mensaje que es la Patria Milagro y es para las regiones. Vale la pena llevar la institucionalidad, llevar al legislativo y llevar al ejecutivo al territorio y decirles que aquí estamos y que vamos a gobernar, que se acabó el bogocentrismo, y lo digo como representante de la Cámara por Bogotá, se acabó el bogocentrismo y vamos a ir al territorio, y eso vale la pena hacer esa inversión por el territorio. Sí, representante, ayer también en medio de esta discusión, de esta polémica en el Congreso de la República, la bancada del Pacto Histórico pues confirma que no va a asistir a la posesión presidencial. Quiero, si me lo permite rápidamente, compartirles a todos el video del representante Gabriel Becerra, donde confirma pues que ellos se van a declarar en desobediencia civil ese día, lo que significa que van a estar en algunos actos públicos, tanto en Barranquilla como en Cali, pero en Cali no en la posesión presidencial. Veamos rápidamente, por favor, el video de Gabriel Becerra. Y además porque mantenemos objeciones a la legitimidad de un presidente que ha manifestado, contrario a lo que han hecho otros en otros momentos, incluyendo el presidente Petro, una serie de amenazas contra la oposición que nosotros representamos, contra el presidente Petro y contra todos quienes consideramos que su proyecto es un proyecto que revierte, si se quiere, conquistas democráticas del pueblo colombiano. Entonces, pues vamos a esperar el debate de la Cámara. Entiendo que el Senado tendrá que seguir discutiéndolo, pero la bancada del Pacto Histórico por el momento pues ha dejado claro que tal cual lo planteó en el Senado de la República, en las intervenciones, no asistirá a esa posición. ¿Qué decir sobre esto ustedes que le responden a la bancada del Pacto Histórico y bueno, qué opinan sobre la decisión que ellos han tomado de declararse en desobediencia civil este día y participar en otros actos diferentes al de la posesión? Lo que siempre he pensado es que existe una incoherencia muy evidente por parte del Pacto Histórico, porque si se declaran en desobediencia civil, para empezar, Iván Cepeda nunca debió haber aceptado su curul como senador, que se quede esperando a que las supuestas investigaciones les den la razón respecto a esta supuesta situación ilegítima del resultado de Abelardo de la Espriella. Además de todo, también es incoherente porque si tienen en el radar la discusión que se dio en el Senado respecto a la proposición, fue muy interesante y para algunos muy gracioso ver cómo la senadora Isabel Zuleta radicó una proposición para decir que no se iba a tomar ninguna decisión hasta que no se dijera que no se iba a permitir la posesión presidencial porque el gobierno de Abelardo era ilegítimo. Pues varios compañeros
le hicieron la recomendación de retirar la proposición porque como ante el CNE, la entidad y la autoridad que hoy certifica que la elección de Abelardo de la Espriella fue declarada no solamente legítima, sino democrática, pues estaría incurriendo en prevaricato y haciendo que cualquier otro senador del pacto histórico lo votara, cayera en prevaricato. Se dieron cuenta del error y lo retiraron. Si están convencidos de la ilegitimidad del gobierno de Abelardo de la Espriella, que se mantengan en esas posturas y se atengan a las consecuencias. Iván Cepeda hoy no debería ser senador. Pero pues entendemos, el pacto histórico siempre ha sido bueno en este tipo de acciones que representan una narrativa que no es real, que no logran sustentar, pero gobernar poco. Entonces, digamos que no es sorpresa, la verdad es que lo importante es quienes quieran asistir a este acto democrático, sabemos que a ellos no les genera esa comodidad de este tipo de acciones democráticas, pues pueden hacer las actividades que quieran, pero quienes respetamos la democracia y queremos empezar un nuevo periodo para Colombia, vamos a estar ahí en esa posición presidencial. Ya lo demás, pues, hace parte de la narrativa, del juego, esa realidad que ellos entienden en su cabeza, pues lo pueden hacer, digamos, claro que sí, pues están en su derecho, digamos. Representante, ya que habla usted de los asistentes a esa posesión, no sé si hay información, ustedes ya están coordinando quiénes serían o quiénes estarían en esa posesión, más allá, por ejemplo, de los congresistas o de los diplomáticos que son quienes usualmente pues asisten a este evento. No sé si va a haber invitados especiales y si ya se ha conversado sobre ese tema. Nuevamente, yo sé que hago parte de la lista de Salvación Nacional, lideré la lista de Abelardo de la Espriella aquí en Bogotá, pero las decisiones que toma el Congreso de la República competen a lo que tiene que ver con el Congreso de la República y la asistencia del Congreso. Ya esos detalles logísticos de organización y demás corresponden al gobierno entrante. Nuevamente les menciono a Valentina Laforí, que es quien está, Valeria Laforí, que es quien está al frente de esta agencia de las regiones, y también, por supuesto, del mismo presidente. Creo que ellos son las personas más idóneas para responder qué otras cosas conlleva esta posición presidencial. Bueno, se espera entonces que esa propuesta sea aprobada hoy, representante. Yo noto un ambiente muy positivo para la posesión presidencial en el Cali. Cuando recogimos las firmas para el Cauca específicamente, había un ánimo muy importante de varios partidos, del conservador, del liberal, de la U, Cambio Radical. Creemos, por supuesto, incluso las curules de paz. El Centro Democrático también nos apoyó con esta iniciativa. Hay un ambiente muy positivo. Creo que por eso la actitud del pacto histórico de decir no vamos a asistir, incluso ellos mismos reconocen, entre comillas, la derrota y por eso ya están planeando en hacer otro tipo de actividades. Pero el ambiente en el Congreso es que es muy positivo realizar esta posición en la ciudad de Cali. Bueno, pues esperemos entonces cómo se desarrolla esa plenaria, esta votación y por supuesto estaremos muy pendientes si se aprueba el traslado de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella a la ciudad de Cali. Muchas gracias, representante Carol Borda. Hasta luego. A ti, Paola, muchas gracias. El programa, gracias por la invitación. Bueno, Mariana, yo creo que ya todo está dado para que se haga en Cali este evento, por supuesto, también entendiendo la decisión, la postura del pacto histórico que se va a declarar en desobediencia civil y ellos no quieren que se haga este acto de posesión, o más bien no quieren participar en este acto de posesión porque consideran que que la elección de Abelardo de la Espriella pues fue una elección ilegítima, ¿no? Ellos insisten en la demanda en donde se van a presentar las pruebas del fraude y demás, y pues también están en todo su derecho de hacerlo. Creo que tenemos también un video de Alfredo Mondragón explicando más detalles sobre lo que va a hacer entonces el acto que tienen la bancada del Pacto Histórico el 7 de agosto. Ellos van a estar en Barranquilla, creo que con Iván Cepeda, sí, y también en la ciudad de Cali. Escuchemos qué dijo el representante Alfredo Mondragón. Quiero anunciar como vocero del Pacto Histórico que hemos decidido que no vamos a ir a la posesión de Abelardo de la Espriella. Estamos pendientes de construir una acción de posesión de la resistencia popular pacífica. Vamos a hablar con el movimiento social. Creo que debe ser muy colorida, muy artística
y de protección para que no se permita que infiltrados de la ultraderecha quieran generar una situación de provocación para después justificar una acción represiva de parte del Estado. Nosotros hemos decidido que vamos a estar principalmente en las calles haciéndole resistencia a este gobierno, digamos, de un ciudadano estadounidense, y que definitivamente nosotros no nos vamos ni a esconder ni nos vamos a callar. Lo que sí es cierto es que el pueblo no va a caer en provocaciones, va a ser una resistencia pacífica, decidida, eso sí, y por supuesto Cali y el suroccidente será determinante en todo este periodo del próximo gobierno. Bueno, ahí está, esa es la postura del pacto histórico. El 7 de agosto entonces tendremos la posesión presidencial sin la presencia de esta bancada, que es ya oficialmente la oposición en cabeza de Iván Cepeda y bueno, de Gustavo Petro también, ¿no? Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.